Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, el abogado Cristian Vaquerizo Paladines, máster en legislación tributaria, y vamos a conversar con él el tema de la eliminación del impuesto a la herencia que fue anunciada la semana anterior por el primer mandatario. ¿Cómo está, abogado Vaquerizo? Buen día. Hola Orlando, qué gusto volver a participar aquí con ustedes. Con todo gusto estoy a disposición en este momento. Al cumplir los 100 días, el primer mandatario dijo que entre otras acciones que va a asumir es la eliminación del impuesto a la herencia. Porque el ecuatoriano, el más sencillo, sencillamente tiene una casita, tiene un barco pesquero, tiene una hacienda. Creo que fue un lapsus que cometió el presidente cuando mencionó aquello, porque el ecuatoriano sencillo en realidad anda buscando cómo parar el pan. Sin embargo, hay quienes sí tienen y en su vida desarrollan alguna actividad productiva que les permite dejar alguna herencia patrimonial a su familia, a sus hijos. ¿Cuánto repercute eso, esa eliminación del impuesto a la herencia, abogado Vaquerizo, al erario, a la recaudación que necesita el gobierno para la ejecución de obras? Buen día. Hola Orlando, buenos días. Sí, es importante poder un poco ver los antecedentes de este impuesto a la herencia, porque de acuerdo a la postura del Ejecutivo, se entendería que es un impuesto dañoso a la sociedad. Un poco yéndonos a los antecedentes, sabemos que Ecuador, desde que pertenecía a la Gran Colombia, ya existían impuestos al patrimonio. Eloy Alfaro en su gobierno respectivo también estableció ciertos lineamientos con respecto al impuesto a la herencia. Donde se resalta este tema del impuesto a la herencia es cuando en el gobierno del economista Rafael Correa se establecen ciertas normas o se establece un proyecto a una reforma a la ley de herencias en la cual expresamente podíamos decir que era un impuesto confiscatorio. ¿Por qué podíamos decir que es un impuesto confiscatorio? Porque él lo que proponía era una tarifa del 2.5 al 77.5. Todos recordamos que hubo una convulsión social por este proyecto. El gobierno rectifica y no emite esa norma, no va a ese proyecto, y a través de la Asamblea Nacional ratifica lo que ya estaba antes. Sin embargo, establece normas específicas que establecen procedimientos para que exista más control, mayor eficacia para el cobro de este impuesto a la herencia, manteniendo las tarifas o tablas que se expresaban anteriormente. Y un poco ya contestando tu consulta, Orlando. Perdón un ratito para hacer un paréntesis y aclarar y puntualizar algunos aspectos. El pensamiento de Correa prácticamente era una xenofobia hacia la gente que tiene plata, porque al clavarle el 75% de impuesto a la herencia, prácticamente que el gobierno, que no hace nada por aquellos que trabajamos y al menos dejamos 2 reales en el banco para nuestra familia, ¿verdad? Para él eso era negativo, y así el gobierno iba a recaudar miles de millones de dólares. Pero, ¿por qué tomar tanto interés en un impuesto que apenas le ingresa al Estado alrededor de 30 millones de dólares, cuando de por medio, si una persona que emprende un negocio y le va muy bien y genera riqueza, da trabajo, da y paga impuestos al Estado, paga impuestos a la renta, paga impuestos al IVA, paga impuestos a toda transacción, ya de alguna forma está pagando toda esa riqueza que está acumulando y que se la va a dejar a sus hijos o a su familia? ¿Por qué centrarnos en seguir cobrando justamente un impuesto a la herencia, abogado Vaquerizo? Sí, Orlando. Lo que tú dices es un pensamiento liberal, del cual tenemos claro, es el pensamiento liberal que dice, si sabes que si ya hay una persona poniéndonos en iguales condiciones, yo nací y comencé a producir a través de mi trabajo, ahorré, hay otra persona que no ahorró, esta persona que ahorró, invirtió, hizo crecer un patrimonio, generó una renta para el Estado porque pagó su respectivo impuesto a la renta, a través del trabajo, del capital. Efectivamente, yo trabajo para mis hijos. Entonces, basado en este trabajo, se entiende que esta herencia que le dejo a mis hijos no debería participar el Estado. ¿Por qué participar el Estado si la otra persona que se dedicó a trabajar y no invirtió o no administró bien sus recursos, por qué yo debo compartir esto al Estado? Ese es el pensamiento liberal.
Sin embargo, existe otro pensamiento un poco más conservador que dice, y que ahora está en boga en relación a que la OCDE a nivel mundial ha establecido que por este tema de COVID han existido crecimientos importantes en patrimonios, muy importantes en patrimonio. La riqueza actual en esta última década es mucho mayor, está mucho más concentrada en ciertas familias, a diferencia de décadas pasadas. Entonces, lo que plantea la OCDE dice, si saben que debemos establecer ciertos lineamientos a impuestos a la herencia o al patrimonio para que exista una mayor distribución de la riqueza, porque la riqueza se está concentrando. Entonces, es un pensamiento un poco más conservador. Sin embargo, lo que tú planteas, Orlando, sí, efectivamente podemos decir que yo trabajo para mis hijos y yo ya generé un impuesto a renta. Creo yo... Ahora, en el sentido y en el concepto que usted emite, abogado Vaquerizo, en el sentido de que, bueno, por la pandemia se ha concentrado mayor riqueza, pero hay otros mecanismos legales que permiten justamente una auténtica redistribución de esa riqueza. Porque yo a través, como gobierno, de cobrarle un impuesto a la herencia a quien genera un patrimonio importante, no estoy distribuyendo equitativamente esa riqueza. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo Estado al que le ingresa recursos, sencillamente nadie, auténticamente nadie, sabe cómo reinvierte socialmente esos recursos. Yo aquí pago impuesto a la renta como profesional, como persona natural, me retienen por el IVA en toda transacción y yo no sé nunca dónde va ese dinero, si para la escuela, si para el colegio, si para la salud. Sin embargo, veo que cada día el tamaño del Estado, del gobierno Correa de esta parte, se ha triplicado. Y hay gente que va o a veces no va a trabajar y esos son los asientos que no se ven, que se calientan o que trabajan, pero que devengan un sueldo mensual. Y allí es donde se le pide, por ejemplo, al presidente Lasso, que disminuya esa burocracia, dorada, que gana entre 4.000 y 5.000 dólares, que le ahorraría alrededor de 2.000 millones de dólares al año, el echar a esta gente que es nefasta, son parásitos de los ecuatorianos porque viven a costa de los que sí trabajamos. De tal suerte que yo creo que más bien la redistribución de la riqueza se la hace cuando un Estado ve el cumplimiento del pago de utilidades y no la restringe como el caso de Correa, que inclusive la eliminó para aquellos que estaban en la telefónica. Recuerden, cuando hace que las personas que trabajan auténticamente tengan ese beneficio de las utilidades, les paguen lo que deben pagarles, no 21 dólares ni 20 dólares al mes, sino los 400 dólares que es el salario básico mensual aquí en nuestro país, que les paguen los décimos, que los aseguren, por ejemplo. Si es que un Estado se preocupa de eso, le está buscando un bienestar a la familia y una redistribución auténtica de esa riqueza para que no vaya a ser acumulada por unas pocas manos, abogado Vaquerizo, ¿o estoy equivocado? Totalmente de acuerdo, Orlando. Una cosa son estados en vías de desarrollo y otra cosa son ya estados consolidados. Recordemos que tanto Francia, Estados Unidos tienen un impuesto a la herencia de 40%, Japón del 55%, Corea del Sur del 50%. Entonces son estados en los cuales realmente usted ve una inversión estatal y donde sí realmente podríamos decir que existe una distribución de la riqueza. No sé si recordamos hace algunos meses atrás que murió el dueño de Samsung y aproximadamente sus herederos pagaron 10.000 millones de dólares. Es un impuesto importante, sin embargo, ese impuesto es invertido en estados ya consolidados o desarrollados. Creo yo que el enfoque del Ejecutivo es bueno, no digo que sea malo revisar el tema del impuesto a la herencia, especialmente porque en el 2016 creo yo que restringe un poco más la inversión. En el 2016 el señor presidente incluye a los no residentes como también sujetos pasivos de este impuesto a la herencia. Yo tuve un caso en el cual se analizó específicamente, habían residentes donde sus países no gravaban este impuesto, invirtieron en años pasados y de repente cuando comienzan a hacer el análisis, ¿qué pasaría si yo fallezco? Cuando yo invertí cientos de millones de dólares acá en el Ecuador, de repente el Estado se me lleva el 35%. Entonces hay que revisar, creo yo que hay que revisar cientos puntos al impuesto a la herencia y ver también un poco más la redistribución. Como tú decías, Orlando, este impuesto en el año 2020
generó aproximadamente 22 millones de dólares. No es un impuesto importante. El gobierno, aparte de revisar este impuesto de herencia, debemos revisar otros temas que son mucho más beneficiosos para la sociedad. Por ejemplo, el impuesto a los microempresarios, el ISD. No digo yo que no se debe revisar el impuesto de herencia, sí se debe revisar, no se debería derogar, creo que se debería analizar una posible derogación basado en todos los criterios que se establecen a nivel mundial con respecto al impuesto a la herencia. Interesante lo que usted puntualiza, abogado Vaquerizo. Ahora, esto está sobre todo para aquellas herencias que tienen un patrimonio bastante importante, porque para aquel ecuatoriano que tiene una casita que cuesta 70, 80 mil dólares, es en realidad muy poco lo que va a recaudar el Estado. Si en sí mismo, en total en el país se ha recaudado 22, 24 millones el año anterior, es un presupuesto que deja de ingresarle al Estado del 0,2% de la totalidad del presupuesto, es decir, algo bastante insignificante. ¿De qué otra manera se puede mejorar recaudaciones, por ejemplo, en el impuesto a la renta, donde sí se ve que hay elusión o desviación de recursos, abogado Vaquerizo? Claro, usted es abogado tributario, sí, ¿verdad? Correcto. Y está más en la otra línea, pero creo que cabe también la inquietud para un poco tener la comparación entre un impuesto y los otros, donde se ve que hay un torrente de fuga, y allí es donde el Estado debe auténticamente intervenir, ¿o no? Sí, claro. Yendo a la primera duda, sí, efectivamente, una persona que tiene un patrimonio menos de 70 mil dólares, sus herederos no van a pagar nada de impuesto a la herencia. Y la tabla, hay una tabla que es progresiva. El que tiene un patrimonio más de 870 mil dólares aproximadamente, va a pagar aproximadamente el 35% de impuesto a la herencia, pero también establece ciertas exoneraciones. Exoneraciones, por ejemplo, si yo fallezco como padre de familia y tengo un patrimonio, mis hijos menores de edad reciben ese patrimonio y están exentos, no pagan nada de impuesto a la renta. Al primer grado de consanguinidad, si no son menores y tengo mis hijos o mis padres que van a heredar, definitivamente también ellos tienen una disminución del 50% de la tasa. Como tú decías, Orlando, con respecto a pequeños patrimonios no hay mayor efecto, no hay nada de efecto. Ya patrimonios más importantes, basados en la proporcionalidad que establece la norma, sí va a haber un efecto. Va a haber un efecto tributario que establece también normas, ciertas exoneraciones, valoraciones de los activos, que el gobierno de Rafael Correa lo estableció para que no exista elusión con respecto al impuesto, porque antes del 2016 existía mucha elusión tributaria con respecto a este impuesto a la herencia. Ahora, hay empresarios, perdón la interrupción, Cristian, hay empresarios que con visión y viendo cómo están las condiciones del país, sobre todo cuando llegan estos pseudo gobiernos izquierdistas, ¿verdad?, que acumulan riqueza para ellos y la pretenden eliminar para los otros, los que la generan, los que las trabajan, hacen que sus bienes más bien sean inscritos fuera del país. ¿Cómo hacer para que aquello no ocurra y para que auténticamente se queden registrados en nuestra patria y generen de alguna forma utilidad para los ecuatorianos? Claro, la norma también establece que este impuesto a la herencia es para los residentes ecuatorianos del patrimonio afuera o internamente en el Ecuador, o sea, grava por todo el patrimonio. Lo que tú dices, Orlando, sí, existen empresarios que esconden patrimonio. Al esconder patrimonio y a no registrarlo, reportarlo acá en el Ecuador, estarían evadiendo tributariamente. ¿Cómo hacerlo? Ecuador hace algunos años atrás ha establecido ciertos procedimientos para revelación, para que exista revelación del patrimonio, no solo Ecuador, el mundo, que exista una revelación real del patrimonio de todas las personas o de todos los residentes, con la finalidad de que los estados no sean perjudicados con respecto a las declaraciones respectivas de impuestos, específicamente el impuesto a la herencia. Sí, pero si es que no lo reportan es porque no lo están considerando o podría existir una evasión tributaria, una posible evasión tributaria. Bien, en todo caso, el anuncio hecho por el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la eliminación de este impuesto a la herencia, prácticamente no es de mayor impacto para la gran población ecuatoriana. ¿Qué otro tributo más bien debería revisarse que impacta, eso sí, a la gran población, abogado Vaquerizo? Sí, el impuesto a los consumos especiales. Ese impuesto es fatal para la producción.
Creo que sí se ¿Por convirtió qué en razón? Porque si son impuestos los consumos especiales, Perdón, según... el impuesto de salida de divisas. La salida de divisas. Perfecto. Sí, impuesto de El salida de famoso divisas. ISD. Sí, el impuesto de salida de divisas que afecta directamente a la producción. Ya. Este impuesto a la salida de divisas, se establecen ciertos créditos tributarios o recuperación cuando es materia prima, insumos o bienes de capital. Sin embargo, sí creo que considera y afecta directamente al costo del producto y a la producción de la empresa ecuatoriana. Se debería eliminar de manera progresiva. Actualmente es el tercer impuesto de mayor recaudación que tiene el Estado. Sacarlo de raíz definitivamente podría tener un problema en el déficit del Estado, lo cual sí se debería analizar una disminución progresiva de este impuesto de salida de divisas. Pero lo raro es que el primer mandatario, tanto como su ministro de Finanzas, no anticipan la eliminación, no obstante que en campaña dijeron que iban a eliminar el ISD. Y han empezado, que gradualmente, eliminando, por ejemplo, el ISD para el sector turístico. Si no hay billete en la población ecuatoriana o mediana, en la clase media, ¿cómo hacer para que este sector turístico resurja con la eliminación de este impuesto? Claro, lo justo es que la eliminación de impuestos de este ISD sea para todos los sectores, eso sería lo justo. Sí, no va a haber reactivación mientras no haya una reactivación total de la economía. El sector turístico depende mucho de la reactivación de la economía ecuatoriana y la reactivación de la economía mundial. El ISD es fundamental para una reactivación económica. Sí, en definitiva, Orlando, creo que se debe analizar otros tipos de impuestos que realmente podrían ayudar mucho más a la reactivación. También una postura estatal con respecto a posibles determinaciones tributarias, revisiones más técnicas. Con respecto a deducibilidad de gastos, también se debería analizar ciertos gastos que a lo mejor podrían afectar a la generación de ingresos y que no son reconocidos por el Estado. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se deben analizar en materia tributaria para que exista una reactivación económica. Ahora, ¿en qué medida, usted que es experto tributario, Cristian Vaquerizo Paladines, en qué medida el disminuir impuestos, por ejemplo, 2 puntos en el IVA, 4 puntos en el IVA y va a ponerlo en 8%, mejoraría la recaudación tributaria en nuestro país? Porque estaba revisando, a propósito de la entrevista con usted, estaba revisando y hay una localidad, una ciudad en España, donde tiene la autonomía de poner o eliminar impuestos. Y esta ciudad paulatinamente ha venido disminuyendo los impuestos. Y resulta que dentro de toda la región de España es la que más recauda a nivel de impuestos, sobre todo de ese que lo viene disminuyendo año a año. Sí, creo que una disminución de impuestos puede reactivar más la economía. Va a existir más transacciones, por ende, si hay una disminución de IVA, van a existir más transacciones, va a existir más recaudación. Pero esto se tiene que analizar muy bien, Orlando, muy bien desde el punto de vista técnico, porque esta recaudación no es inmediata, esta recaudación va a ser paulatina. Y podría afectar una disminución de los puntos, de 2 puntos porcentuales, 4 puntos porcentuales del IVA, un efecto a la caja fiscal estatal. Entonces, sí, es una buena propuesta. Creo que se podría analizar por ciertos sectores disminuir el impuesto al valor agregado. Ahora, ese pensamiento de aumentar impuestos y no disminuirlos es un pensamiento eminentemente fiscalista y además con un aditamento centralista o no. O sea, aumentar impuestos para mí no es viable, o sea, es 100% inviable. Lo que debe hacer el Estado es tratar de recaudar impuestos. Lo que debe hacer el Estado es establecer controles para que no exista elusión ni evasión tributaria. Hay algunos miles de millones de dólares que son evadidos tributariamente, y si el Estado se enfoca a recaudarlo, definitivamente podemos salir de este problema económico. Creo que el impulso del Estado debería ser el procedimiento de recaudación. Cómo yo recaudo, cómo formalizo a las personas con la finalidad que paguen los tributos. Creo que no sería para nada viable seguir subiendo impuestos. Creo que disminuiría más la actividad económica que actualmente estamos sufriendo. Bien, abogado, gracias por estar aquí analizando este tema de la tributación
y sobre todo la propuesta del primer mandatario de eliminar el impuesto a la herencia. Repercusión en lo económico para el Estado, prácticamente nada. Apenas el año anterior se recaudó entre 22 y 24 millones de dólares, el 0,2% del presupuesto total del Estado. Un impacto casi ninguno. Y para los ecuatorianos, para la gran mayoría tampoco, sino para aquellos que auténticamente han generado riqueza y tienen un patrimonio importante. Gracias también por las otras acotaciones respecto de los impuestos que sí hay que eliminar, como el ISD, que al parecer el gobierno va a detenerse en no hacerlo, no obstante la propuesta de campaña que nos dijo el señor Lasso iba a eliminar dicho impuesto. ¿Alguna otra inquietud adicional que nos quiera acotar justamente, abogado Vaquerizo? Sí, Orlando, el tema del impuesto a la herencia no es actualmente algo muy importante como tú bien planteabas. El gobierno se debe enfocar en temas mucho más relevantes. Mucho más relevantes, análisis técnicos, como tú bien planteabas, en la disminución de los puntos porcentuales del IVA, análisis técnicos con respecto a más beneficios tributarios para que pueda incentivar más la producción, el ISD, o sea, debemos enfocarnos en reformas tributarias que realmente puedan ayudar a una generación mayor de riqueza y trabajo para el Ecuador. Y hay que contar aquí también que el Ecuador está en un momento bastante importante en la región, porque Perú acaba de instalar un gobierno socialista y ahí los capitales han comenzado a salir en precipitada carrera. Ecuador debe crear el ambiente adecuado, legal, jurídico, dar seguridad, dar confianza para que esos capitales vengan a instalarse en nuestro país, ¿o no, abogado? Correcto. La tendencia a nivel de Latinoamérica es una tendencia de izquierda y realmente los capitales no buscan esas tendencias políticas, buscan tendencias de derecha. Tenemos este perfil político ahora en el Ecuador que podría atraer muchos capitales. Lo que tenemos que tratar de llegar, o el Ejecutivo tiene que tratar de llegar a consensos con la Asamblea, con la finalidad de poder perfeccionar una estabilidad jurídica que permita que estos capitales entren al Ecuador. Es importante y estamos en un momento crucial en el Ecuador, como tú dices, Orlando. Somos un gobierno de derecha y este gobierno de derecha tiene que promover la industria, tiene que promover el capital, no yendo al extremo, o sea, con regulaciones específicas. 100% de acuerdo contigo, Orlando. Lamentablemente a nivel político tiene el gobierno una cuña, un socio que buscó para la elección de la presidenta en la Asamblea, que es Pachacuti. Y ese es un partido político con un importante número de legisladores, pero que va a frenar sin duda toda iniciativa del gobierno. Lamentable que el país siga en esta misma situación, ese tira y ala, ¿verdad? Y no nos sintonicemos para auténticamente aprovechar las circunstancias y sacar al pueblo, esa palabrita al que todo mundo la utiliza y habla, pero que en definitiva no lo beneficia, lo podamos en conjunto hacer. Y me refiero específicamente a Pachacuti, que ya ha anticipado que no van a dejar pasar nada, ni siquiera la reforma tributaria que ni la presenta el Ejecutivo, pero ya se oponen a ella. Increíble. Qué irracionalidad. 7:58 minutos. Gracias, abogado Cristian Vaquerizo Paladines, experto tributario, conversando aquí con nosotros en OMC Noticias en este día martes 7 de septiembre.